Cordial saludo, compañera y tutora. Nosotros somos el grupo de agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y el día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo sobre los ciclos biogeoquímicos y la biodegradación. En este tema hemos aprendido muchísimo sobre cómo funciona la naturaleza por dentro. No es solo una teoría, sino es comprender que el suelo, el aire y el agua están conectados de formas que a veces que nosotros no la miramos. Eh, para esto decidimos explicar cada ciclo de manera sencilla. Entonces, comenzamos. Mis compañeras Ingrid Lorena Bolaños Bamón, Mariana Valentina Ospina Lozano, Geraldine Popo Nazarit, Lady Juliana Yunda Curaca y Ángela Camila Aguirre Plaza. Doy paso a mi compañera para explicar el primer ciclo. Cordial saludo, doctor y compañeras. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Para empezar, quiero hablar de qué son los ciclos biogeoquímicos. Estos ciclos son básicamente las rutas naturales que siguen algunos elementos vitales, como el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Lo que más nos llamó la atención es que estos elementos no están estáticos, pasan por la atmósfera, por los suelos, por el agua, entran en los organismos vivos y luego vuelven al ambiente. Este constante movimiento hace posible la vida porque nada se desperdicia, todo se transforma, todo vuelve a empezar. Para mí entender esto cambió la forma en que veo el suelo, ya no lo veo como tierra, sino como un sistema vivo que respira y se renueva. Cordial saludo, tutoras, compañeras. Voy a explicarles el ciclo del nitrógeno, que es uno de los ciclos más importantes en la agronomía. El nitrógeno es fundamental porque es la base de las proteínas y del crecimiento de las plantas. Lo interesante es que aunque hay muchísimo nitrógeno en el aire, las plantas no lo pueden absorber directamente. Por eso existen procesos clave como son la fijación, donde las bacterias lo convierten en formas utilizables, la nitrificación, que transforma el amonio en nitratos, la asimilación, cuando las plantas absorben estos nitratos, la amonificación y la desnitrificación, que devuelve el nitrógeno al ambiente. Este ciclo nos demuestra lo dependientes que somos de los microorganismos. Sin ellos, literalmente, no habría agricultura. Continuamos con el ciclo del carbono, el ciclo del carbono es igual de esencial al ciclo del nitrógeno. Ya aquí pudimos aprender que el carbono se mueve en procesos como la fotosíntesis, la respiración, la descomposición y hasta en actividades humanas como la quema de combustibles. La fotosíntesis captura carbono y lo convierte en energía para las plantas. La respiración lo libera y la descomposición lo devuelve al suelo y al aire. Este ciclo está muy relacionado con el cambio climático y también nos hace pensar en prácticas agrícolas sostenibles, como conservar la materia orgánica y evitar quemas innecesarias. Muy buena noche, cordial saludo. Yo voy a explicar por mi parte el ciclo del fósforo, que a diferencia de otros ciclos, el fósforo no pasa por la atmósfera. Su recorrido está entre las rocas, el suelo, el agua y los seres vivos. El fósforo es clave porque hace parte del ATP, que es prácticamente la energía de las células. Si las plantas no tienen fósforo, no crecen ni se desarrollan correctamente. Algo que entendimos es que la disponibilidad de fósforo es limitada y por eso la agricultura debe manejarlo con cuidado para evitar pérdidas o erosión o fijación en el suelo. También voy a explicar el ciclo del azufre. El ciclo del azufre también fue interesante de estudiar
Este ciclo sí tiene una fase atmosférica y se mueve entre el aire, el suelo, el agua y los organismos vivos. El azufre es fundamental para las proteínas y vitaminas, los volcanes, los océanos y la materia orgánica con sus principales funciones naturales. Para nosotros como agrónomos, el azufre es clave porque participa en la síntesis de aminoácidos y ayuda a las plantas a defenderse ante el estrés. Listo, le paso a mi compañera. Cordial saludo, compañeras. Listo. Yo voy a explicar acerca de qué es la biodegradación. Este concepto se refiere a cómo los microorganismos transforman la materia orgánica, residuos o incluso contaminantes en compuestos más simples, ¿sí? Cuando entendimos esto, nos dimos cuenta de que la biodegradación es el motor que mantiene la vida del suelo. Los microorganismos reciclan lo que ya no sirve y lo convierten en algo útil como lo son los nutrientes. Existen dos tipos de biodegradación que son la aeróbica y la anaeróbica, ¿sí? La aeróbica es cuando hay oxígeno, ¿sí? Esta es más rápida y produce dióxido de carbono, agua y biomasa microbiana. La anaeróbica, cuando no hay oxígeno, esta es más lenta y genera metano, ¿sí? Genera metano, dióxido de carbono y compuestos residuos. Nos dimos cuenta de que con este tipo de procesos ocurre en suelos saturados, pantanos o capas profundas del suelo. Compañera, qué pena el micrófono. Diferencia entre los ciclos. Diferencia entre los ciclos de biodegradación y ciclos biogeoquímicos. Después de analizar todos los ciclos, encontramos que el ciclo biogeoquímico son más un proceso global que mueven los elementos de todo el planeta, mientras que los ciclos de biodegradación son un proceso más local que es realizado por los microorganismos, los que transforman la materia orgánica. Juntos están conectados porque la biodegradación es una de las formas principales en que los nutrientes regresan a los ciclos naturales. Las principales diferencias entre esto es que el ciclo biogeoquímico, la función es mantener los nutrientes en movimiento, y el ciclo de biodegradación transforma la materia orgánica en dióxido de carbono. Los ciclos biogeoquímicos utilizan los ecosistemas completos, mientras que los de biodegradación son realizados por los microorganismos. El resultado de los ciclos biogeoquímicos son la redistribución de nutrientes en el planeta, mientras que los ciclos de biodegradación liberan los nutrientes y humidifican. El ciclo biogeoquímico utiliza largos periodos de tiempo, que pueden ser años, mientras que los ciclos de biodegradación utilizan una forma más rápida, que pueden ser meses o incluso horas. En los ciclos biogeoquímicos participan los procesos físicos, químicos y biológicos. Y en los ciclos de biodegradación participan principalmente por los microorganismos, que son los que descomponen. Siguiente.
relación con la agricultura. Ya en contexto agrícola, esos son procesos fundamentales. Los ciclos liberan los nutrientes esenciales para que las plantas necesitan como nitrógeno, fósforo, azufre, y la biodegradación convierte residuos como hojas, raíces secas o restos de cultivos en materia orgánica que mejora la estructura del suelo, la retención de agua y la fertilidad. Un suelo con una buena actividad biológica siempre va a dar mejores resultados en producción. Como conclusiones generales, podemos decir que los ciclos biogeoquímicos mantienen el equilibrio y permiten que los nutrientes no se pierdan. La biodegradación es un proceso clave que transforma residuos nutrientes, se transforma en residuos nutrientes disponibles. En la agricultura, ambos procesos garantizan la sostenibilidad, la productividad y la salud del suelo, y podemos comprender que estos ciclos nos ayudan a ser agrónomos más conscientes y responsables con el ambiente. Bueno, y es así como damos cierre a este video. Muchas gracias por su atención, compañeros, tutor. Esperamos que este recorrido haya sido claro y que se vea el trabajo que realizamos en equipo. Quedamos atentos a cualquier observación. Muchas gracias. Muchas gracias.